bienvenidos al panel de discusión sobre innovaciones en infraestructura hidráulica en el marco del 11º encuentro de estudiantes de posgrado de agua en México. Mi nombre es Zoe Peña Ortiz, estudiante de la maestría en Ciencias del Agua de este instituto, y yo voy a ser su moderadora. En los próximos 35 minutos vamos a explorar áreas de oportunidad en la renovación de la infraestructura hidráulica con criterios de sostenibilidad y también enfrentando a los desafíos que el cambio climático ha ocasionado, entre otros temas. En este panel nos acompañan 3 estudiantes, entre los cuales se encuentran la licenciada en Ciencias de la Tierra Cristina Esmeralda Vázquez Xochitecatl, estudiante de la maestría en Gestión Integrada de Cuencas por la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con un diplomado en Evaluación de Impacto, Auditoría y Gestión Ambiental, con formación en metodologías para el diagnóstico de impactos en aire, agua y suelo y recursos naturales. Su investigación de maestría se enfoca en el análisis de riesgo por inundaciones en microcuencas de la periferia urbana. Démosle la bienvenida. También nos acompaña el maestro en Ciencias del Agua, Abel Santiago Fuentes, quien actualmente se encuentra estudiando el doctorado en Ciencias del Agua en este instituto. Ha trabajado en el sector privado y público realizando proyectos en el área de hidráulica e hidrología. Su investigación actualmente se centra en la determinación del coeficiente de descarga del brocal de un pozo de vista de drenaje combinado mediante experimentación física para diseño de sistemas urbanos de drenaje sostenible. Démosle la bienvenida. De igual forma, también contamos con la presencia de la maestra en Ingeniería Ambiental, Ailet Vega Aguilar, quien actualmente es estudiante de doctorado en Ingeniería Ambiental por la Universidad Autónoma de Nuevo León, y actualmente sus líneas de investigación se centran en la evaluación ecológica y restauración de ríos urbanos en cuencas altamente urbanizadas, el uso de sistemas y de información geográfica y percepción remota para el monitoreo ecológico, la implementación de caudales ecológicos frente al cambio climático, geomorfología fluvial y el análisis de riesgos por inundación. Su trabajo busca contribuir al desarrollo de soluciones sostenibles y resilientes para los entornos fluviales urbanos. Démosle una bienvenida. Muy bien, comencemos. Para comenzar, yo quisiera que nos platicaran un poquito acerca de su investigación, tanto de su tema como con la problemática a la que la problemática que están atendiendo, así como las técnicas usadas o las innovaciones que ustedes han estado implementando y sus perspectivas con respecto a ello. ¿Qué le parece si empezamos con la licenciada Cristina? Tiene 3 minutos. Ok. Sí, cierto. ¿Ya? Pues bueno, mi tema de tesis es el análisis de riesgo por inundaciones en microcuencas de la periferia urbana de la zona metropolitana de Querétaro. ¿Cuál es la problemática que se busca atender? Lo que sucede en Querétaro y en otras ciudades también, pero principalmente en Querétaro, es que está creciendo, la zona urbana se está expandiendo muy rápido. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues está alcanzando la zona rural. Entonces, lo que se busca atender es, en este sistema de transición entre lo urbano, que quiere alcanzar lo rural, hay una deficiencia de recursos, ¿no? No llega la luz, no llega el internet, no hay drenaje, no hay planeación urbana. ¿Y qué pasa cuando tenemos todos estos problemas y tenemos unas altas precipitaciones? Lo que sucede es que se inundan. ¿Quiénes son los afectados? Zonas vulnerables, personas con un nivel adquisitivo menor, pues sí, principalmente, ¿no? Hay una alta vulnerabilidad social. ¿Y qué es lo que hace falta? Una infraestructura hidráulica. ¿Cómo es que se va atendiendo esa problemática? Lo que se busca es hacer un análisis de riesgo. ¿Cómo se va a hacer ese análisis de riesgo? Con distintas herramientas. La primera y la más importante con la que nos vamos a basar son con SIG, es decir, sistemas de información geográfica, y un análisis multicriterio.
que considera este análisis multicriterio un índice que se llama ISI, que es un índice de zonificación de inundaciones, que utiliza el índice ISI. Utiliza capas biofísicas, es decir, considera la edafología, ¿qué más? Perdón, me bloqueo, pero la pendiente, la geomorfología de la zona, la parte biofísica, ¿no? Aparte de ese índice, también vamos a considerar un índice de vulnerabilidad social, que es el IPS. ¿Qué considera el IPS? Son aspectos socioeconómicos, es decir, qué porcentaje de la población está en estas zonas de transición, a qué se dedican las personas que viven en estas zonas de transición, el porcentaje de escolaridad, todos estos aspectos censales que nos pueden decir quiénes son los que viven en esta zona de transición, ¿no? Y pues bueno, la integración de estos dos índices y los sistemas de información geográfica nos van a dar mapas, y eso es lo que se busca dar como resultado, ¿no?, en mi trabajo de tesis. ¿Qué van a decir estos mapas? Las zonas prioritarias de intervención de inundaciones. Vamos a tener mapas de susceptibilidad y riesgo, es decir, vamos a zonificar a la periferia de Querétaro y vamos a decir, estos son los puntos rojos que hay que atender inmediatamente, o donde no construir, o donde hace falta infraestructura hidráulica, ¿no? Y principalmente se busca que también haya una planificación urbana, porque eso es lo que no hay, lo que hace falta. Muchas gracias. ¿Podemos continuar con usted, maestro? A ver. Sí, gracias. Bien, bueno, el trabajo que voy a presentar pues está basado principalmente a lo que viene siendo el problema, que es un problema pues a nivel mundial, que son las inundaciones. ¿Sí? Pues si revisamos la bibliografía, las inundaciones pues es un problema que año con año va a representar el mayor costo económico, y eso es a nivel mundial. Y ahora sí que pues las inundaciones no va a discriminar, ¿no? Las inundaciones es parejo, tanto en ciudades de primer mundo como en países de tercer mundo. Y de ahí entonces se deriva a centrarnos a estudiar pues los elementos que conforman lo que viene siendo el sistema de drenaje pluvial, pero específicamente en todo lo que es Latinoamérica estaremos hablando de sistemas de drenaje combinado, ¿sí? Entonces aquí también es otro problema más, que los conductos pues no solo van a abastecer lo que es el drenaje de las aguas negras, sino que adicionalmente pues deben drenar las aguas pluviales. Y dentro de eso, pues, ¿por dónde se van a captar todas esa agua? Pues se va a captar en lo que viene siendo los pozos de visita o las bocas de tormenta. Pero, pues, al analizar este problema, llegamos a que en muchos sistemas de alcantarillado combinado se centran a colocar los pozos de visita al centro de la calle y colocar como tapa, pues una tapa de concreto o una tapa de fierro fundido. El problema de la tapa de concreto es que su función pues solo es ventilación, cuenta con 4 orificios, pues los cuales no van a ayudar a captar pues el agua en lo que viene siendo para el drenaje pluvial, ¿sí? Derivado de eso, pues entonces se centra uno a obtener esos coeficientes de captación de lo que viene siendo de este trabajo, pues el brocal sin tapa, ¿sí? Para ver qué tanto está captando ese brocal, qué coeficiente de captación tiene, y así ya poder hacer mejorar lo que es los diseños, ¿sí? Sin embargo, al hacer, digamos, que la planeación, los proyectos, pues esos coeficientes se dan por hecho de que es un coeficiente de 0.6, ¿no? Generalmente coeficiente de un orificio, 0.6. Al hacer ya el trabajo pues experimental, hacer los experimentos,
pues se va a presentar varios escenarios, ¿sí? Tenemos lo que viene siendo pues el funcionamiento como sumidero libre y sumidero ahogado cuando ya el nivel del agua en la calle pues aumenta, ¿sí? Eso ya está enfrentando una inundación. Y por otra parte, también vamos a tener los escenarios que son de surgencia, ¿sí? Cuando el pozo de visita está enviando un caudal adicional hacia la calle, ¿sí? Si a eso consideramos que tiene la tapa de concreto, eso lo que va a hacer es que va a acumular presión, ¿sí? Sabemos que los sistemas de drenaje pues no se diseñan para que trabajen a presión, se diseñan para que trabajen lo que llamamos a superficie libre. Si hacemos que esos sistemas trabajen a presión, pues se va a crear otro problema, que va a empezar a haber fallas en lo que viene siendo los colectores. Gracias. Muchas gracias y por favor, maestra Aile. Ah, sí, Ya está. Bueno, mi trabajo de tesis de doctoral se basa en el estudio de los impactos de la urbanización en los ríos. Fundamentalmente nos estamos enfocando en el área metropolitana de Monterrey, que como es bien sabido es de una de las más grandes y de mayor densidad poblacional dentro del país. Específicamente el trabajo que trajimos al evento es la evaluación del índice hidrogeomorfológico. ¿Por qué este índice en específico? Tengo que decir que esta es una de las fases finales ya del trabajo doctoral, que para poder aplicar este índice, primeramente hay que hacer una serie de pasos y una serie de estudios y análisis de mayor envergadura. Se realizó un análisis hidrológico de todo el sistema de caudales, del sistema de flujo, de cómo se está comportando el río Pesquería, que está ubicado al norte del área metropolitana de Monterrey, su grado de naturalidad o de impacto según las diferentes infraestructuras que tenemos dentro del área metropolitana, fundamentalmente la descarga de 6 plantas de tratamiento de aguas residuales directamente en el río Pesquería. Como segundo paso se hizo un análisis de cambio de uso de suelo dentro de la cuenca, de la subcuenca, que es parte de la cuenca San Juan, tributaria del río Bravo, durante los últimos 30 años, para contemplar fundamentalmente el cambio de uso de suelo que se vio distribuido en la disminución de la cobertura vegetal dentro de la cuenca y el incremento de la zona urbanizada. En los últimos 30 años hubo aproximadamente un 15% de pérdida de cobertura vegetal dentro de la popa que tenemos dentro de la cuenca, al ser una zona semiárida y semidesértica, y esa área fue ocupada fundamentalmente por crecimiento urbano. Otro punto que se tuvo que analizar también fue la calidad del agua dentro del río Pesquería, porque no solo es fundamental ver la cantidad de agua que circula, sino la calidad de esta, para que sea viable para la vida acuática y que funcionen todos los procesos ecológicos que deben funcionar dentro de la cuenca. Y la funcionalidad de las riberas, de la vegetación ribereña del río, donde la mayoría fue fundamentalmente eliminada, ya sea por el incremento de la urbanización o por las instalaciones de nuevos parques industriales. El río Pesquería tiene una particularidad, que al encontrarse al norte de la ciudad, el área metropolitana fue creciendo en esa zona, pero fue creciendo de forma desorganizada. No se contempló al río Pesquería como una infraestructura natural a considerar dentro del planeamiento del desarrollo urbano, y está fundamentalmente ocupado por población irregular y sobre todo población ilegal, que migra hacia el norte del país y se ha asentado en esta zona del área metropolitana, y ya tenemos muchos negocios clandestinos, posquerizas, desguazaderos de coches, recopilación de residuos urbanos sólidos. Está siendo fundamentalmente llevado a cabo por personal ilegal que lo tiene ubicado en esta zona del río, y está impactando fuertemente en la calidad del agua de este sistema. Entonces, después de analizado estos diferentes parámetros, se aplica este índice hidrogeomorfológico, que analiza 3 factores: la calidad del agua y la cantidad,
la calidad de la ribera y su funcionalidad ecológica, y la calidad del sistema fluvial como sistema vivo y dinámico que debe ser un río. Y pues los resultados no fueron muy alentadores, que digamos. Y solo para terminar, que este índice fue creado en la Comunidad Europea, específicamente en España, en vistas a cumplimiento de la normativa Marco del Agua del 2000, y ha tenido muy buena implementación con muy buenos resultados en Europa, y recientemente se ha visto un incremento de su aplicación en los ríos de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora que ya conocemos un panorama general de estas investigaciones, me voy a centrar en cada una particularmente. Licenciada Cristina, ¿actualmente existen sistemas de aviso ante eventualidades por inundación que ya estén operando o que se pudieran implementar en los asentamientos humanos previos a su construcción, obviamente, en base a los límites de cauce de las corrientes en los cuerpos de agua? Tienes 2 minutos, por favor. Sí, es tarea de Protección Civil avisar o notificar a las zonas urbanas que justo la problemática principal que mencionaba era que se está expandiendo la ciudad y Protección Civil alerta, pero a estas zonas vulnerables de la periferia urbana no les llegan esos avisos, ¿no? Estas zonas vulnerables son las que no son notificadas, son las que no son atendidas, son las que son atendidas por lo regular en tercer plano, ¿no? Primer plano son las zonas que se encuentran en la zona alta de la urbe, después la zona media y por último las zonas más vulnerables socialmente. Y respecto al cauce, hay una falta de respeto porque no se toman límites geomorfológicos para la construcción ya sea de carreteras, de drenajes, se construye sobre escurrimientos superficiales de un cauce natural, ¿no? Se interrumpen estas vías y ¿qué es lo que ocasiona? Que ocurran inundaciones. Entonces, no se toman en cuenta, se les falta el respeto a los cauces. Y pues justo eso es lo que se quiere proponer, ¿no? Innovar con estos mapas de riesgo para justo prevenir todo este riesgo. Muchas gracias. Ahora, maestro, a ver, ¿a qué hace referencia los sistemas urbanos de drenaje sostenibles? ¿Son un concepto de calidad? ¿Son accesorios? ¿Son obras de drenajes? ¿O bien son técnicas de gestión? ¿Y qué se necesita para su implementación? Bien, los sistemas urbanos de drenaje sostenible van a ser elementos que lo que tratan es replicar el comportamiento de una cuenca natural, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo, que tengamos un tanque de retención, ¿sí? Lo que hace es, en una zona urbana, la cantidad de agua que vaya en la calle, pues retener en un tanque de retención para así no llegar a un punto donde se acumule y provoque una inundación. Entonces, los sistemas urbanos de drenaje sostenible, en conjunto, lo que van a generar, pues va a ser una ciudad de esponja. Sí, que ese es un concepto que están desarrollando, pues, los más avanzados, digamos que es en China. Entonces, de lo que se trata es que ya un conjunto de sistemas urbanos de drenaje sostenible, pues lleguen a una solución más que nada al problema de las inundaciones, que eso pues no es sencillo, porque para poder realizar ese trabajo pues se requiere pues lo que es menos costoso es realizar las simulaciones, ¿no? Entonces, implementar todos esos elementos en una ciudad y ver su comportamiento, ver dónde es idóneo colocar uno u otro, pero todo eso conlleva pues el estudio del sistema de información geográfica, contar con información pues de hidrología, las estaciones hidrométricas, tener todo eso ya bien estudiado. Y en esta parte de mi trabajo pues se centra a lo que viene siendo las rejillas fluviales o las bocas de tormenta, que al tener también ya cómo se comportan esos comportamientos dependiendo los diferentes escenarios,
pues vamos a poder también cargar esa información para obtener ya un diseño óptimo, y esa parte sería atender en específico ese sistema urbano de drenaje sostenible. Muchas gracias. Para finalizar esta primera ronda de preguntas, me gustaría preguntarle, maestra Ale, ¿cuáles son, en qué consisten y cómo se mide el deterioro de las características hidrogeomórficas en los ríos a través de las intervenciones humanas? Como ya les había comentado inicialmente, pues hay que analizar desde el punto de vista hidrológico, geomórfico y de cambio de uso de suelo fundamentalmente, no solo en el río y en sus riberas, sino en la cuenca en general, al ser una cuenca tributaria de este río, que es el que va a almacenar todos estos tipos de cambios y modificaciones. Como ya les comentaba, se hizo un análisis hidrológico, se estableció la naturalidad o no del sistema fluvial a partir de la normativa mexicana para la determinación de los caudales ecológicos del 2012. Se determinó el caudal ecológico para este sistema, a pesar de que no se contaba con una base de datos en la CONAGUA suficientemente amplia ni actualizada, y se estableció el cumplimiento no de este caudal. Cuestiones geomorfológicas son fundamentales a analizar para este índice: la simplificación de meandros, la disminución de su espacio fluvial para que pueda ser un río dinámico, la canalización de los principales tributarios a este río, con los arroyos que atraviesan el área metropolitana de Monterrey, y por último y no menos importante, la calidad de las riberas, que como ya les comentaba, se hizo un análisis a través de información de imágenes satelitales de los últimos 30 años en cuanto a la presencia o no, la eliminación de estas riberas y la calidad de la vegetación que actualmente se encuentra en la ribera del río, y sobre todo que la mayoría es, pues no es vegetación endémica, que ha sido fuertemente impactado por vegetación invasora. Muchas gracias. Ahora, continuando con las preguntas, licenciada Cristina, de acuerdo con su investigación, ¿usted ha identificado las zonas de riesgo de inundación en su área de estudio? Y si es así, ¿usted ha observado un cambio conforme a los registros históricos de la zona y o estas zonas de riesgo también están relacionadas con los asentamientos humanos en Querétaro? Es importante recalcar que para poder llevar a cabo este proceso, bueno, mi trabajo, se trabaja con los SIG, ¿no? Con los sistemas de información geográfica. Se va a trabajar con rasters para poder multiplicar estos rasters y obtener el resultado que se espera. Hay que actualizar los datos, ¿no? Son datos que están accesibles a nivel nacional. Entonces hay un problema, como Querétaro está creciendo muy aceleradamente, entonces lo que pasa es que no están actualizados esos rasters, ¿no? Entonces mi tarea aquí es actualizar esos rasters, hacer una delimitación de la cuenca más detallada, observar ya sea en campo hacia dónde llegan estas delimitaciones, ver los límites, las transiciones, actualizar todos los rasters. Entonces es un proceso lento, entonces todavía no se tienen esos resultados al 100 de la zonificación, pero pues sí, lo que se espera es que con la información que ya está, no sé, como noticias, datos históricos, también considerarlos para ir poniendo esos puntos rojos de dónde hay inundaciones y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces sí es muy importante considerar los datos históricos para poder llevar a cabo la actualización de datos y tener la zonificación de riesgos actualizada, porque eso es lo que hace falta. Muchas gracias. Continuando con el maestro Abel, ¿qué implican los coeficientes que obtuvo en el diseño de sistemas de drenaje pluvial? ¿Usted los propondría como una mejora en el diseño al drenaje? Sí, es información que debe considerar el ingeniero que diseña, debe considerar esos coeficientes, porque si no, de otra manera lo que se hace es
sobreestimar. ¿Sí? Si estamos considerando que la rejilla capta un 60% y en realidad está captando un 40%, pues todo el caudal restante está yéndose a la parte baja de la cuenca en donde está pues generando la inundación. Y bueno, ese trabajo que ahorita estamos presentando pues es lo que es el brocal y lo que vienen siendo las tapas que se utilizan en los drenajes combinados, y actualmente estamos trabajando en lo que es el doctorado ya en un sistema pues ya más completo, que son las bocas de tormenta. También en lo que viene siendo las bocas de tormenta es importante variar lo que es la pendiente, lo que es la calle, y trabajar en un régimen supercrítico, que es en donde no se ha trabajado, no se ha tenido ese problema en régimen supercrítico, y es en donde el agua, por la velocidad que lleva, pues digamos que pasa sobre la rejilla, y eso provoca pues también lo que son las inundaciones. Muchas gracias. Para finalizar la ronda de preguntas específicas de sus temas, maestra Aileen, ¿cuáles son las medidas de reestructuración fluvial que considera prioritarias? ¿Y qué se puede hacer para que el crecimiento urbano no necesariamente signifique la disminución de una calidad en las áreas fluviales? El principal objetivo para que este crecimiento urbano, que es imparable y va a seguir sucediendo, sobre todo en estas áreas metropolitanas y en las demás que son más pequeñas, que igual siguen en crecimiento constante, lo fundamental para mí es incluir a los ríos como infraestructura natural dentro del ordenamiento territorial. Los ríos están antes que nosotros, estaban ahí antes de que comenzara el crecimiento, por tanto hay que tenerlos en cuenta, hay que tenerlos presentes y hay que respetarlos. Son sistemas dinámicos que no solo transportan agua, también transportan sedimento, tienen una dinámica muy fuerte que en algunos momentos del año por las sequías parece que no traen agua, pero cuando vienen las avenidas y los grandes eventos meteorológicos extremos pueden tener muy fuertes crecidas. Y si no los respetamos, ese espacio que ellos necesitan para tener toda su dinámica y para evacuar por ellos mismos su crecida, siempre vamos a estar en conflicto con los ríos. Se deben considerar como sistemas naturales y como sistemas dinámicos en el crecimiento urbano y en la ordenación del territorio. Características, me habéis preguntado como estructuras, medidas de restauración fundamentales, eliminar las canalizaciones, que lo que hacen es hacerlos más angostos, y cuando viene una fuerte crecida se sobresalen de esas canalizaciones y se van más allá de lo que se había previsto en los modelos. Tratar de no introducir infraestructuras como puentes y tal, porque pueden limitar y pueden provocar un remanso dentro del propio espacio fluvial, y la no disminución de su espacio como tal, ¿no? Para no tenerlos tan pues apretados y que vayan a hacer cosas que no deberían estar haciendo. Muchas gracias. Bueno, ahora con la intención de enriquecer las tres perspectivas, tanto de ustedes como panelistas como de nuestro público, a continuación les voy a hacer unas preguntas de convergencia, para saber cómo cada uno de estos tres diferentes proyectos puede impactar al suyo. Iniciemos con la licenciada Cristina. ¿Usted considera que el índice hidrogeomorfológico mencionado por la maestra Aileen podría influir en el análisis de riesgo de inundaciones que usted actualmente está llevando a cabo? Sí, creo que podrían contrastarse estas metodologías, ¿no? Principalmente concuerdo mucho con que se deben respetar los cauces. Ese es el principal problema de las inundaciones. No se ve a los ríos como un ente natural que considera edafología, vegetación, relieve y pendiente
Como que me estoy yendo, pero ¿me puede repetir la pregunta? ¿Cómo considera que el índice hidrogeomorfológico que mencionó la maestra podría impactar en su estudio? ¿Considera que sí vale la pena incluirlo o comparar? Sí, sí vale la pena incluirlo porque justamente es bien importante ver que las inundaciones son provocadas porque se interrumpe el suelo, y es también importante considerar la calidad de agua que no se está infiltrando, qué está pasando con el agua que no se infiltra, qué pasa con el agua que sí se infiltra y de qué calidad está resultando, ¿no? Muchas gracias. Ahora, maestro, a ver, ¿usted podría incorporar, por ejemplo, el índice de zonificación de inundaciones que mencionó la licenciada Cristina en su metodología en el diseño de drenaje pluvial? Sí, bueno, lo que pasa es que el concepto que estamos manejando nosotros es sistemas urbanos de drenaje sostenible, pero eso lleva a incluir pues lo que viene siendo la cuenca en sí, ¿no? O sea, ¿qué sucede si cambias el uso de suelo de una cuenca? Pues ya va a aumentar los descubrimientos, porque lo que antes era pues corteza verde donde se filtraba el agua, pues todo ese proceso natural, ¿no? Que se capta también en las hojas de los árboles. Toda esa agua que estaba ahí pues ya no va a detenerse. Toda el agua, si cambias el uso de suelo o si en vez de eso ya metes concreto, pues todo va a escurrir, ¿sí? Entonces yo creo que todo es pues un sistema integral, que todo lo que se haga, pues tanto lo que mencionaba, respetar el derecho de vía de los ríos, pues eso es primordial, ¿no? ¿Qué sucede? Que pasan 10 años, 20 años y el cauce no ha ocupado esas áreas, pues ya alguien dice, pues yo aquí construyo, y pues llega el agua y pues le causa una pérdida. Sin embargo, pues ahí él se metió, así que él invadió, no fue el río, ¿sí? Entonces, pues es un sistema integral que sí se debe considerar. Muchas gracias. Y para finalizar, maestra Aile, en su trabajo usted resaltaba que la degradación hidrogeomorfológica del río en zonas urbanas, resaltaba esta degradación del río, ¿cierto? Específicamente en zonas urbanizadas. ¿Usted considera que el índice de vulnerabilidad socioresidencial que también mencionó la licenciada Cristina sería un parámetro útil para incorporar dentro de la planeación urbana y así posiblemente mitigar estos daños? Sí, claro. Al final, todas las investigaciones, los índices, los análisis que se hagan en pos a una mejor interacción entre los sistemas naturales y la infraestructura urbana, pues van a venir bien, van a evitar catástrofes, van a evitar pérdidas humanas, pérdidas materiales. Y un aspecto muy fundamental en el río Pesquería, como les comentaba al inicio, es que la ribera del río está urbanizada por población muy vulnerable, de muy bajos recursos, generalmente irregular, y esta población al final es la que convive en el día a día con el río y es a la que hemos planteado que se les realice con mayor intensidad estos programas de concientización de los sistemas naturales del río, de los servicios ecosistémicos que ellos nos transmiten y nos brindan a la sociedad. Y bienvenidos sean todos los índices que puedan ayudarnos a tener una mejor convivencia con estos sistemas naturales. Muchas gracias. Lastimosamente no nos queda tiempo para interacción con el público, pero esperamos que este debate, esta discusión y este intercambio de ideas salga de este auditorio y podamos convivir, ya no como algo tan formal, pero que sí haya ese intercambio de conocimiento. Así que muchas gracias, hemos escuchado estas distintas perspectivas y con esto damos fin a este panel de innovación e infraestructura hidráulica. Agradecemos a los tres panelistas por amablemente prestarnos tiempo y a la audiencia por su interés, realmente se lo agradecemos mucho.
A continuación les voy a hacer entrega de su constancia. Para la maestra Ailet. Muchas gracias. Para la licenciada Cristina, y voy a dar lectura, si me permite, maestro. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través del Instituto Interamericano de Tecnología y Ciencias del Agua, otorga la presente constancia a nuestros panelistas por su participación en el eje temático Innovaciones en Infraestructura Hidráulica, con el trabajo titulado, cada uno de ustedes, presentado en el 11º Encuentro de Estudiantes de Posgrado del Agua en México, celebrado los días 13 y 14 de mayo de 2025 en este instituto, promoviendo la divulgación científica y el acceso al conocimiento universal. Firma el encargado del despacho de dirección. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Si nos acompañan para una foto, también los lectores, no sé si se encuentran aquí, los lectores de este panel, por favor, si nos podrían acompañar. Bueno, únicamente tenemos a una lectora, entonces... La vuelta. Digan epa. 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 Listo. Muchísimas gracias. TUWEMEX. Administración 2025-2029.